siente que está en su propia casa. Sus obras están repartidas por toda la isla. Nos hemos llegado hasta el Hotel Bella Corina de Paguera para que nos hable de su vinculación. Fran, mi galego favorito. Hombre, ¿qué tal, Chaco? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sí? ¿Todo Para bien? darte la bienvenida aquí. Ay, qué bien. A tu tierra. ¿Por qué nos vemos aquí, en este Hotel Bella Corina de Paguera? Pues mira, nos vemos aquí, lo he pedido especialmente porque Daniela y Martín son, aparte de amigos, son grandes coleccionistas de nuestras pinturas desde hace más de casi 8 años y hay más de 90 pinturas nuestras aquí, mías, personales y a veces con el duo painting que hago con Asun. Con Asun, sí, eso es, sí. Entonces, yo creo que ya podríamos pasar, me vas enseñando todo eso, porque has estado últimamente en Francia, en Bilbao y ahora vienes de Bilbao. Sí, acabo de llegar hoy, esta mañana. Sí. Vamos y nos enseñas todo esto. Primero, nada, el paraje es tu isla. Sabes que a mí me gusta venir cada año aquí, 3 o 2 o 4 si puedo. Para mí es un placer presentaros a Daniela y a Martín y sobre todo a Margot Schuss, ¿no? Esta artista alemana que fue la que nos unió a nosotros hace 7 años, 8 años. En paz descanse ella porque marchó, pero su presencia hizo que nos uniese a nosotros con el arte, la forma de ser, y gracias a esta unión, pues oye, se ha generado la amistad, porque a mí más lo que me gusta es llegar a un sitio y no es por la pintura, ni es la amistad, el vernos cada año, el estar juntos, ellos tienen su trabajo, pero vernos así puntualmente un año o 2 y siempre la memoria de Margot, que siempre la querré mucho. Y bueno, nada. Aquí está una de estas 90 obras, es ese estilo personal del que siempre voy a buscar la mirada, esa mirada que busco de personas que conozco, de chicas que trabajan o chicos en un supermercado, en un bar. A veces tomo un pequeño boceto e intento trasladar, porque al final la mirada es esa alma nuestra, y ahí ves ese corazón de esa persona. Y eso forma parte, al final, dentro de cada estilo propio de uno, pero sobre todo es el brillo personal de esa alma que quieres, porque al final una obra que uno pinta, en mi caso personal, es dar ese reflejo, esa luz en esos ojos, ¿no? Luego lo demás va saliendo, pero sobre todo es la mirada. Punky es un cuadro especial porque es la coincidencia de que Asun y yo, cuando nos pusimos a pintar este cuadro, no conocíamos la historia de la dueña de este hotel con su pareja y su socio, que ellos cuando eran jóvenes eran punkis. Entonces, claro, nosotros quedamos, digamos, como artistas, ellos se engancharon a nosotros porque teníamos muchas pinturas que eran punkis que pintábamos. Porque es una cultura que a mí siempre me ha gustado, esa libertad de esos años 70, 80, en ir como te diese la gana, los piercing que ahora es de moda, el pelo de colores, y siempre da esa cultura libre, anárquica, ¿no? En aquella época, ¿no? Lo quisimos plasmar, y ese fue ese punto de encuentro entre ellos y nosotros, ¿no? Por a través de esta pintura y otras que hay, pero esta en especial. Y esta también es un dúo painting que hicimos entre los dos, ¿no? Ya se ve según los años, porque llevamos 8 años haciendo muchas cosas y hay menos trazos, se mezcla más, se quita más negros, se busca un fondo más gris, pero sobre todo lo que plasma entre nosotros es la mirada, el alma de la persona. O sea, a diferencia, esta pintura tiene algo especial, como muchas que vamos a ver en este hotel, que es una pintura duo painting con Asun. Y Asun y yo llevamos casi 7 años pintando juntos, ella por su lado y yo por el mío, pero siempre juntos muchas veces, y ahí se nota algo especial, porque al final está sus rasgos finos en la hora del trazo, y luego esas líneas más gruesas y negras, y ahí se nota su toque de color. Yo soy una persona más oscura
Y justo hay algo muy difícil cuando hacemos una pintura conjuntamente, el no tener egoísmos. Ni ella tiene egoísmos hacia mí, ni yo hacia ella, porque al final está firmado por los dos, ¿no? Y esa personalidad es muy difícil cuando, yo lo comparo siempre con los dúos que cantan, ¿no? Es muy difícil ver, un artista quiere destacar más, ¿no? Y nosotros no queremos destacar, nosotros queremos plasmar algo creativo, y eso también es un plus para nuestra creación, ¿no? El decir, jolín, dos personas que llevamos 8 años combinando estilos diferentes, y eso para nosotros es un plus. En los últimos años, una parte de sus piezas las elabora con Asun Glez, un dueto que se compenetra en cada milímetro, dando una doble dimensión a cada pincelada. Esta colección es una colección especial. Al final aquí no tengo el dúo Painting, es una pintura realizada personalmente, y vuelvo a mis colores negros, ¿no? Al negro, al trazo blanco, y sobre todo lo más personal que hay aquí es que nunca sé si voy a acabar siendo una chica o un chico, es decir, mezclo esa parte femenina, esa parte masculina, y al final dejo que me lleve el pincel y el lápiz hacia lo que yo quiero, ¿no? Y sin saber cómo voy a acabar, ¿no? Y eso es una particularidad, ¿no? Y me siento muy a gusto siempre con los fondos negros, con las miradas, y sin saber si es un chico o una chica, y acabando así, ¿no? Estamos viendo 4 piezas donde por primera vez introduzco el ser vivo, unos animales, y también está la conceptualidad, que quiero decir yo, del espacio de la cara, donde al final, como me he repetido antes, siempre la expresión cuenta, ¿no? Y esa expresión también pues te hipnotiza, al menos todavía a mí, después de varios años, me hipnotiza, ¿no? Y he tenido a veces ese pensamiento, una locura mía personal, de decir, me viene una frase, ¿no? Como aquí, ¿no? Palabras que me conocen siempre, ¿no? Y dices, ¿por qué has escrito eso? Pues ahora mismo me pongo a pensar y no sé por qué lo escribí, pero me salió así en el momento, ¿no? No soy escritor ni nada, pero a veces sí que le meto una palabra, una frase, algo que me viene a unir, ¿no? Y esto me ha pasado con personas que escriben, poetas o escritores, que cuando he hecho una exposición o hemos hecho una exposición les he pedido por favor, y han escrito cosas especiales a la pintura como la han resentido, y me lo han colocado al lado de la pintura, ¿no? Y yo me he sentido orgulloso de esa mezcla de pintura y letra, ¿no? Porque la letra y la pintura a veces acompaña, ¿no? y te interesa, ¿no? y te viene a definir algo, ¿no? Y bueno, vuelvo a entrar en la oscuridad, ¿no? Siempre esa oscuridad dándole un pequeño brillo y de luz, ¿no? en la mirada, ¿no? Y al final esta pintura la creé y la vuelvo a mirar y me hipnotiza personalmente. Me siento orgulloso por esa hipnotización, ¿no? Es decir, pues oye, no sé cómo lo hice, pero conseguí una mirada que me persigue y que me deja decir, pues, ¿qué estaría pensando ella? O cómo me ve a mí, ¿no? Picop es uno de los cuadros de una colección de hace 3 años que buscamos, que muchas veces puedes decir, bueno, hacen muchas rayas y demás. Fuimos a buscar rozar el realismo. Nosotros en la pintura española estamos, hombre, Antonio López es una eminencia en el realismo, pero quisimos dar también sin ningún trazo, sin ninguna raya, buscando ese toque hiperrealista y las sombras, tanto Ansun y yo, dejando unas partes de lápiz sin acabar, y fue una colección que hicimos que si a veces puedes decir, ¿es de ellos esta colección? Pues sí, era un poco por el ego artístico de decir, si queremos hacer hiperrealismo podemos ir a buscarlo, ¿no? No hay ningún problema en el hiperrealismo, ¿no? Tardas más, hay más detalle, hay más fineza y más pureza, pero también la prueba está, ¿no? Las sombras, los detalles, los brillos del ojo, y luego se acabó de una forma inacabada, ¿no?
porque, valga la redundancia, era eso, ¿no? Acabarlo de forma inacabada. Chiquilla es un cuadro de Ansun y mío dentro del estilo hiperrealista, sin líneas, pero sobre todo antes de hablar de este cuadro tiene una anécdota con la colección del payaso que hemos visto antes, Pick-up. Es un cuadro que los propietarios nos contaron que no lo colocaron al principio aquí, lo colocaron en 2 suites que tienen en el hotel. Y se encontraban que la gobernanta, cada vez que iba a hacer las camas, en la gran mayoría de los clientes les ponía una sábana, una toalla encima a este cuadro, a Chiquilla y a Pick-up. Entonces, claro, cuando coincidió ya, cogieron, porque claro, era muy repetitivo, entonces quisieron hablar con el cliente, hablaron con uno de los clientes que por qué hacían eso, qué pasaba. Entonces les decían sí, que el cuadro era muy bonito, pero que les generaba un enigma, un miedo, ¿no? Generaba algo especial y les preferían ocultarlo, ¿no? Entonces, cuando Ansun y yo creamos estos 2 cuadros, nunca pensamos que tanto Chiquilla o Pick-up fuesen unos cuadros que a muchos clientes, a la gran mayoría de los que los tuvieron muy cerca, les generaba tensión, miedo, enigma, el más allá, y los propietarios pues decidieron, pues estaban muy orgullosos de estos cuadros, pues ponerlos en otras ubicaciones, más en el pasillo, y sí, es una anécdota muy curiosa. Es que si no lo hubiéramos. Por eso la riego con agua santa. ¿Recuerdas, Fran, la primera vez que vienes a Mallorca? Hombre, más o menos. Que sí, más o menos, no, si no estaría perdiendo la memoria, No hace tanto tiempo. Pues yo te diría unos 8 o 9 años. Me invitaron, que corrijo, a una exposición colectiva con modelos en el Índico Rock. Arriba estaba el pintor Carlos Prieto, Joan Gibert, había otros 2 pintores más y cada modelo tenía que llevar un cuadro nuestro. Nos dijeron de enviar 5 o 6 cuadros. Sí, fue muy interesante porque era una mezcla de moda con pintura, grandes pinturas por todas partes en la azotea del hotel, y la presentación estaba muy buena. O sea que vienes hace aproximadamente 9 años y tú eres un artista que prácticamente ha recorrido el mundo. Has estado en Estados Unidos, has estado sobre todo en Francia, además de también muchos lugares en Alemania, Suecia, en muchos lugares también de la geografía española. Pero durante esos 9 años has seguido viniendo a Mallorca. Hombre. Y has hecho exposiciones, has tenido muy buena relación con gente de aquí, amistades, en fin. Bueno, yo te puedo decir que ahora empiezo por el final tuyo de la pregunta, las amistades. La pintura me ha generado y me genera esas amistades, ¿no? Y te puedo decir que aquí en Mallorca vengo porque tengo muchos amigos, compañeros, artistas, que muchas veces me dicen, Fran, no te quedes a dormir al hotel, ven a mi casa. Claro. Luego también he conocido personas que no tienen nada que ver con el mundo artístico, que son empresarios o gente que trabaja en algún sitio, que se han interesado por una obra y hemos tenido esta amistad. Por ejemplo, hoy estamos aquí en este hotel pues por lo mismo, ¿no? Se interesaron por esta pintura y al final, pues mira, una pintura trajo otra pintura y trajo la amistad, ¿no? Y eso es lo importante. Sí, porque de hecho, en un primer recorrido que hemos hecho por el hotel, donde tú nos has explicado por qué motivo, tenemos aquí más obras, además de las que has comentado. Por ejemplo, estas 3, ¿qué podríamos ver aquí? ¿Qué podríamos descubrir que no nos has contado con las otras obras? Pues claro, te diría, ¿me voy a repetir? No me voy a repetir, pero siempre artísticamente estas 3 obras que hay aquí es una fusión de nosotros 2, ya de entrada, de Ansun y mía, ¿no? Pero sobre todo es una evolución también cuando 2 creativos no están nunca satisfechos con lo que hacen, ¿no? Siempre van buscando nuevos fondos, nuevas perspectivas, nuevas posiciones, dejando siempre pues nuestro estilo figurativo en primera persona, buscando un recorrido en los colores, en la gama, en la intensidad, porque al final cuando tú pintas o creas algo, tú quieres iniciar también una atracción visual, ¿no? Porque tú fíjate, Chisco, si tú te quedas mirando y has visto miles de cuadros, tú te quedas y te pones así a mirar el cuadro, sea lo que sea, conceptual, no conceptual, te va a enamorar algo. Eso es como comprarte una camisa, un coche, hay algo que te engancha, ¿no? Y eso al final es la parte artística de cada persona, ¿no? Es como la música, ¿no? La partitura, algo, y esa es la búsqueda al final. A mí hay una cosa que me asombra de vosotros 2, porque vosotros comenzáis una obra pintando a dúo sin saber
lo que va a hacer el otro. Claro. Eso sí, os conocéis, sabéis más o menos cómo es uno o el otro, pero no deja de ser una idea que parte de cero y uno hacia un lado y el otro hacia el otro. ¿Cómo lo combináis eso? Mira, al final se combina cuando cada uno se respeta. Porque al final ella busca lo mismo que yo y yo busco lo mismo que ella, es crear algo. Mira, voy a ser un poco, vamos a decir, chauvinista. Ahora hace nada, una semana, nos han dado un premio que no nos esperábamos por pintar conjuntamente hemos sido descubiertos por unas personas, un jurado que no lo sabíamos. ¿En Francia? En Francia, sí, en Épinal, en el noreste de Francia. Y al final se extrañan muchas personas, la misma pregunta que me haces, ¿cómo puede ser que dos artistas en un mismo lienzo pintan juntos sin chocar? Sin chocar, ¿no? Claro. Pues al final ese es el secreto, porque tú al final, ¿qué quieres hacer? Crear una pieza, ¿no? Tú, por ejemplo, tú eres periodista. ¿Tú podrías compartir el micro con otra persona? Yo pienso que sí. Sí, claro. Pero ¿cómo lo compartirías ese micro? Si tú le dejas el espacio a esa otra persona. Si no le dejas su espacio, dirás, pues si quieres salir tú solo, lo tienes que crear tú solo. Pero al final me enriquece más crearlo con alguien. Hay un respeto y aquí lo que no se roba es el protagonismo a nadie. Eso. Mitad para cada uno. No, mitad, efectivamente. Al final, porque al final lo que buscamos es un resultado, ¿no? Y es una experiencia. Eso, el mismo. Eso se creó, mira, te voy a contar, hace 8 años, 9 que pintamos juntos, ¿eh? Y estábamos en una cafetería de Ramallosa, nos conocíamos desde hace 15 años, que no es de ahora. Y yo sabía que ella, siempre mucha gente, grandes pintores de la escuela de La Cheiro de Galicia, le habían dicho, Ansun, yo venía de otra escuela, de Aramburu, de otra persona que era de la parte vasca gallega también, más estilo más negro, más oscuro. Sí, más oscuro. Y yo le decía, es que tienes un don, pero ella no creía en ella misma, ¿no? Y yo decía, pues vamos a fusionar, vamos a hacer algo diferente porque nos da la gana, sin pensar, ¿no? Sí, sí. Sin buscar nada más. Y así surgió. Y así surgió. Tú naces en Francia. Sí, ¿En qué lugar? En Périgueux. Ah, caramba. Y de allá, ¿cuánto tiempo estás en Francia? Pues estoy hasta que acabo mis estudios de bachillerato. Luego compagino mis estudios entre Francia y España. Sí. Pero ya paso del otro lado, por eso el hecho de hablar un poco catalán. Estoy entre Perpiñán y Girona. Y nada, luego pues voy picoteando de país en país, de ciudad en ciudad y ya está. Pero si yo te pregunto qué te sientes... Hombre, vivo en Galicia, me siento muy feliz en Galicia y bien acogido y bien, no tengo ningún problema. Al final pienso que el hecho de nacer en un sitio o vivir en otro es tu entorno y tu forma de ser, que genera la amistad, tu forma. Y el Atlántico siempre me ha gustado, el mar y todo eso. La naturaleza, el hecho de encontrarme en playas donde no hay nadie todavía, claro. Y eso está aquí en Galicia, en España, pequeñas aldeas donde tengo un montón de castaños, ese otoño que noto y bueno. ¿Cuándo empiezas a pintar tú? ¿A qué edad? Muy joven ya, era muy pequeño, eso ya naces así, no vengo a decir que sea ni bueno ni malo, pero ya tengo un montón de anécdotas de siempre con betún, con cosas de la comida, con tomates, con cosas ya de guarrear, por decir, no pintar, desde muy pequeño ya, desde muy pequeño. Mi madre guarda siempre todo, fue ella, todos los dibujos, todas las cosas que hacía de pequeño y siempre me llamaba la atención, yo cogía piedrecitas y con los rotrins dibujaba cosas muy pequeñas, me daba por hacer miniaturas, dibujos muy pequeños dentro de piedrecitas y luego le ponía un lacado. Sí, he hablado con 8, 10, 11 años. ¿Y había antecedentes familiares? Sí, yo tengo un tío, José Luis Santos Sastre, que es un pintor santanderino, ha fallecido ya, que hacía grandes paisajes, era muy hiperrealista y es un tío mío, pues en paz descanse, pues muy perfeccionista, trabajaba solo con óleos a la antigua y se pasaba con un cuadro quizás un año solo de 2x2 y ha hecho pues la Plaza Mayor de Salamanca de estilo churrigueresco, un montón de cosas que le han encargado ayuntamientos o diputaciones y mi tío era un gran pintor, pero no figurativo, paisajístico, de urbano sobre todo. Fran, tú eres una persona que ha viajado prácticamente a lo largo de todo el mundo. Me imagino que una vez que viajas a un sitio, a otro, todo esto hace que absorbas, hace que, evidentemente, tener vivencias, es como si leyeras libros.
¿Ha influido en tu pintura todo este tema de viajes? El convivir, el compartir, te quita el quedarte en un sitio y como le ponemos a los caballos, que solo, ¿por qué se lo ponemos? Para que no salgan del camino, ¿no? Cuando tienes una abertura, te abres los ojos y viajas, intercambias con gente con diferentes culturas, lenguas, estilos de pintar, te enriqueces. ¿Cuántos cocineros, grandes cocineros, van a otros países para enriquecerse y traer nueva cocina mezclada, fusión, ¿no? La pintura es normal. A mí, yo me he dejado influenciar por algo que he visto, porque mis ojos ven todos los días colosas, tonos, colores, y al final, dentro de lo que hago yo, lo voy a plasmar sin darme cuenta. Tú eres un hombre fácil de identificar con tus obras, le das mucha personalidad. Y si uno se fija en tus pinturas, hay como una especie de icono que a veces forma parte de ellas, y es una cruz. Y antes me decías que nada tiene que ver con la cruz si uno se piensa en la religión, ¿no? No, es algo instintivo, que me da. Acabo un cuadro, eres como firmar o algo, y tengo esa necesidad de hacer esa cruz. Es como una cruz de caminos, ¿no? Como diciendo... ¿Un cruce de caminos? Un cruce de caminos, ¿no? ¿Sí? Que te deja, pues eso, la libertad de decir que el ser humano, al final, yo tengo... Mi vida tiene un camino, ¿no? Pero ese camino, para mí, personalmente, y te conozco a ti también, porque la vida me ha cruzado y me ha hecho cruzar para conocerte a ti y a otras personas. Tú antes me decías, Fran, Mallorca vienes y todo. Pues ese ha sido un cruce de caminos, ¿no? El hecho de venir, la pintura me ha abierto, y lo digo de verdad, es lo que mejor me gusta de la pintura, el conocer gente, mundo. Hemos venido a este hotel, nos han recibido con mucho cariño, si te has dado cuenta. Pero al final no es una persona, es ese camino, ¿no? Esa amistad, eso que construyes, ¿no? Y eso me pasa aquí y en todos los sitios donde voy descubriendo. Si uno analiza tu pintura, también se encuentra con que podríamos definirla y encontrar a lo mejor más conceptos, ¿no? Pero es evidente que tiene algo de impresionista, algo a veces de abstracto, algo de figurativo, incluso diría que a veces algo surrealista. Además de tu pintura, has hecho así con la cabeza como queriendo decir, no sé si llegamos hasta ahí, pero un poco de todo eso sí tiene, ¿no? Bueno, eso lo puedes decir las personas que miran mi pintura. Yo mismo no te puedo definir porque trabajo de una forma muy intuitiva, ¿no? Me dejo llevar muy espontánea. Muy espontánea, esa es la palabra, y te agradezco que la digas, porque al final monto la pieza, cuando pinto solo y cuando pintamos a dúo también nos pasa lo mismo, pero no busco nada especial, ni ningún estilo ni nada, me dejo llevar simplemente por algo que me va a emocionar. Yo no busco ser el mejor en nada, ni pretender ser porque al final hay que ser modesto y creer que para llegar hay que emocionar. Si no me emociona a mí, yo antes, cuando me habéis pedido enseñaros algunas pinturas, algunas que he vuelto a ver después de años, me siguen emocionando. Y lo digo de verdad. A medida que le vamos conociendo y conviviendo con sus obras, descubro la fortaleza de su trazo, su brío, su vigor, su agilidad por inventar sobre la marcha, una composición musical, una oda poética, una alabanza a la pintura y a la actuación improvisada. Hemos pasado un buen rato en el Vela Colina de aquí, de Paguera, donde tus amigos nos han ayudado, cediéndonos todo este espacio fantástico. Y por cierto, tenemos aquí detrás obras de esta señora a la que tú has hecho referencia antes, Margot, explicando que gracias a ella nace esta amistad con esta gente. En fin, la verdad es que nos hemos pasado muy bien, porque hablamos de que aquí tienes más de 90 obras hechas por Asun y por ti. Sí, más que nada he querido y te agradezco a ti pues esta invitación a esta entrevista a tu programa. Primero porque no quería que fuese en el taller, que fuese en un sitio donde el cliente, que la obra que se ha creado está en su casa, en su sitio, que se notase esa vida, ¿no?, de la obra, porque es la persona que coge esa obra, se enamora y la plasma en un rincón, en un sitio para generar una emoción, ¿no? Y yo estoy encantado, porque, hombre, tengo que estar agradecido de que hayas venido, y también comparto pues esa amistad que te tengo y este cariño, y yo encantado. No sé si darte un beso o un abrazo o la mano. Un beso, un abrazo, lo que quieras, y la mano.